Gracias, bienvenidos a Puntos de Vista RD. Para nosotros es un placer que ustedes estén por acá. Chesnel Calcaño. Saludos, Chesnel. Bienvenidos todos a Punto de Vista RD, su espacio para la discusión de contenido social, político y jurídico. Chesnel, estoy sorprendido, anonadado, estupefacto con lo que ha pasado con el caso de Marlene Martínez. Y no porque sea una mala decisión, sino porque es difícil verificar decisiones como esta. Bueno, la realidad, Miguel, que hay una situación con respecto a ese caso. Yo quiero que nosotros dejemos claro una advertencia que vamos a hacer. Vamos a analizar esa decisión que fue dada el día de hoy desde el punto de vista jurídico, no social. Es decir, nuestra opinión no está a favor o en contra de la libertad de las personas de ese caso que se vieron involucradas y que sabemos, Miguel, que fue un caso que laceró las hebras más sensibles de la sociedad dominicana. Por ende, nuestra opinión en este pequeño video es simplemente jurídica. Yo contigo, Miguel, comparto la impresión de la decisión. Vemos que la jueza de la Cámara Penal de San Francisco de Macorís ha dado una decisión que nosotros vamos a explicar acá. Y iniciamos con eso. Lo primero que debemos establecer, se dice que ¿qué es un habeas corpus? Mucha gente, Miguel, se pregunta qué es un habeas corpus. Y yo te pregunto a ti, Miguel, ¿qué es un habeas corpus? Bueno, eso es una acción que tiene que entender la ciudadanía que se procura para proteger el derecho a la libertad. Ustedes han escuchado amparo, que cuando se quiere proteger el derecho de la propiedad o la información. Sin embargo, cuando hablamos de habeas corpus, es una de las acciones más antiguas que pretende proteger la libertad ante supuesto de ilegalidad, arbitrariedad y ahora con la Constitución desde el 2010, razonabilidad. Y creo que por allí es donde la juez de San Francisco de Macorís guió su discurso para darle la libertad a Marlene Martínez. Sí, en esa decisión que la juez de San Francisco dio de la Cámara Penal, donde ella tutela el derecho a la libertad de la imputada Marlene Martínez, que debemos establecer que todavía el recurso de casación que fue incoado por el Ministerio Público está pendiente de fallo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Recordamos que en el caso de Marlene Martínez, en primera instancia fue la misma condenada a 5 años. Luego, por una exclusión de una calificación jurídica, entonces la Corte Penal de San Francisco de Macorís, que debemos decir, Miguel, y valga la cuña, que es una de las cortes, y así lo dicen los abogados, más garantistas del país, pues redujo la pena de la imputada a 2 años. Ya la imputada tenía 3 años y meses recluida de su libertad, entonces de alguna manera estaba desbordada el tiempo que tenía, la prisión preventiva, debemos apuntar ese término, Miguel. Lo que encontró la juez fue que la prisión preventiva era arbitraria. La prisión preventiva, amigos y amigas, es un elemento accesorio del proceso. ¿Qué es lo que busca la medida de coerción? Que se conozca el proceso. Ya el proceso, se conoció la primera etapa y se conoció la segunda etapa, y ya la imputada estaba condenada. Ya había un recurso extraordinario, razón por la cual mantener la prisión preventiva de la imputada era irrazonable y arbitrario, que fue una situación que se dio ahí. Ella se le mantuvo, Miguel, su prisión preventiva, nunca se le cesó. Como no se le cesó su prisión preventiva, entonces se desbordó el tiempo que dice la norma en el artículo 241, que habla que la prisión preventiva tiene un periodo de cesación de 12 meses y en los casos que el caso sea declarado incomplejo en 18 meses. Entonces, en este caso ya la imputada, que es Marlene Martínez, llevaba 3 años y meses bajo una medida de coerción de prisión preventiva cuando ya su caso había sido juzgado y ella había sido condenado. Dice la juez, Miguel, en su motivación, que independientemente de lo que vaya a decidir la Suprema Corte de Justicia, ella va a decidir sobre la base de la irrazonabilidad y la arbitrariedad de la medida de coerción de prisión preventiva. ¿Qué te parece, Miguel? Y ahí es donde la mayoría de abogados y muchos jueces, puedo decir, tienen una gran confusión. Y es que el habeas corpus, como acción constitucional, no solamente se utiliza para casos de ilegalidad, es decir, si no hay una orden de un juez, si no hay una sentencia. En este caso había una sentencia. Sin embargo, hay que observar otros aspectos como era la razonabilidad. Es incierto si la Suprema Corte de Justicia, en este caso, pueda decir que se conozca un nuevo juicio y que luego se le condene más años. Pero a lo que pasa esto, ¿cuánto tiempo podría pasar? Sin embargo, es algo que debería observarse. Y en este caso me llamó mucho la atención por lo siguiente, y es por el hecho de que yo he tenido casos parecidos a esto.
en la jurisdicción de Santiago, donde incluso podría decir que eran más sencillos de resolver, donde no había un recurso del Ministerio Público y los jueces optan por establecer que es un asunto de legalidad y que la mejor no se puede utilizar para ello. Sin embargo, la Constitución es clara desde el 2010 y coloca este razonamiento, es decir, la razonabilidad. Y entiendo que esto es una sentencia muy interesante, pese a que me sorprendí, y creo que muchas de las personas se habrán sorprendido que también están en el ámbito de la justicia, deben entender que la argumentación dada por esta juez fue muy interesante. Muchas personas van a estar en los días siguientes estableciendo que quizás hubo corrupción, que quizás fue comprada esta juez, que quizás esta juez desconoció totalmente el derecho. Sin embargo, es una aplicación correcta del derecho y un razonamiento justo en base a la argumentación constitucional, en base a la razonabilidad. ¿Qué es eso? Si una persona está privada de su libertad, es decir, está presa y ya ha pasado el tiempo que por el cual se estima que debería estar preso, no es justo que siga estando en prisión. Que es un hecho grave, es un hecho que genera mucha indignación. Y miren, yo no estoy de acuerdo con este tipo de casos que quedan impunes. No estoy de acuerdo con ello. Creo que tampoco es la posición de Chester. Sin embargo, debemos entender como sociedad que si la sociedad tiene establecida en las leyes una sanción determinada y un tiempo determinado, si no lo respetamos, volvemos a la ley de la jungla. Realmente, siempre decimos que a veces cuando es la ley para aplicarle a un tercero, queremos que sea dura, pero es cuando es para un familiar nuestro, queremos que sea flexible. Y no estoy de acuerdo ni que la ley sea dura ni flexible, sino que la ley sea igual para todo y de aplicación general, como dicen los principios de la teoría del derecho. Entonces, en este caso, nosotros felicitamos esa decisión tomada por la juez, independientemente de que compartamos o no cómo eso va a afectar, ¿no?, a una parte del proceso, pero entendemos que los criterios jurídicos esbozados por la juez, en el sentido de la razonabilidad y la arbitrariedad de lo que es la prisión preventiva, Miguel, porque eso va a ser un precedente importante en lo que tiene que ver con la razonabilidad de la prisión preventiva. Imagínate todos estos casos, Miguel, que están ahora en la pandemia, en espera de un juicio y que no se le ha conocido su juicio cuando todos esos casos estén solicitando su cese. Entonces, es eso lo que ella cuestiona. Ella no cuestiona la condena, ella no cuestiona nada más, cuestiona la irrazonabilidad y la arbitrariedad de colocar a un imputado más allá de lo que establece la norma con respecto a lo que es los límites de la prisión preventiva. Y ahí, Miguel, no tenemos nosotros que ir a lo que es los criterios que aplican muchos jueces con respecto a lo del 148, que es el límite del conocimiento de un proceso, que son dos cosas distintas. Hay muchos jueces que se mantiene salvaguardado en eso y te hubieran hasta dicho, no, pero ella recurrió en casación, que imagino que ella recurrió en casación. Si el Ministerio Público recurre, ella recurrió para tutelar su derecho. Entonces, ella en el ejercicio de un derecho no se le puede penalizar. En este caso, yo creo que es un gran precedente. Y yo también recuerdo un caso cuando defensor público, un caso que yo lo probé, que lo verifiqué, y yo no tuve, ese imputado no tuvo tutela efectiva de los derechos fundamentales. Este habeas corpus quizás sea muy cuestionado como el habeas corpus de Omega, que recordamos también, pero aunque mucha gente quizás no estuvo de acuerdo con la motivación de esa juez, la tutela del derecho a la libertad va más allá de meras formalidades jurídicas. La tutela de los derechos fundamentales están paradas en principio constitucional, entre lo cual está la informalidad y está el hecho de que los jueces están para tutelar los derechos de la persona que está sub judice. Más en este caso donde Marley Martínez ya tenía mucho más allá de lo que era la pena que se le había colocado, Miguel. Pues sí, Chesnel, algo que también la ciudadanía debe entender y que me llamó mucho la atención que esta juez estableció, y es el hecho de que aquí no estamos con un derecho penal del hecho, o de la persona, mejor dicho. Es decir, no podemos evaluar de quién se trata, que la persona tenga cierto tipo de repudio a nivel de la sociedad por el caso que no es para menos, generó gran conmoción en la ciudadanía dominicana. Sin embargo, estamos base a un derecho penal del hecho. Estas concepciones de juzgar a la persona por quién es o por quien representa en la sociedad nos lleva a retrotraernos totalmente a cómo se resolvía la justicia antiguamente. Es decir, cuando no había orden y un Estado constitucional ni democrático de derecho. Es decir, esto ya fue superado. Y hay muchas tendencias que suenan en Latinoamérica y también en Europa, propugnando de que se juzgue a la persona por quienes son o por cómo son, o por qué impacto tienen en la sociedad. Y esto sería nefasto, desde el punto de vista de un análisis jurídico correcto. Bueno, de verdad que esto es un tema que yo sé que va a desbordar las redes y que la sigue desbordando. Nosotros estábamos activos hace días
como siempre hemos estado en este canal, siempre con la actualidad jurídica, social, política, con los temas que a ti te gustan y tratando de conectarte con ellos para darte una explicación y que cuando tú, que eres el honorable televidente, la persona que nos ve a través de la pantalla de tu celular o computadora o cualquier otro aparato electrónico, puedas hacer pues un esbozo o puedas referirte a cualquier tema, tú lo hagas con la propiedad que se debe. Entonces, para eso es este canal y nosotros siempre vamos a cumplir ese compromiso social. Muchas gracias. Esperen otros temas que tenemos y que en los siguientes días nosotros vamos a seguir dándole estas cápsulas informativas. Miguel Díaz, Chesnel Calcaño, este canal que es ustedes, no nuestro, Puntos de Vista RD. También, Miguel, que esperen otras facetas de este canal, donde el cual nos estaremos tocando temas sobre psicología, sociedad, fitness, tecnología y un sinnúmero de temas más, a los fines de que tú te informes de manera adecuada por especialistas en el área. Así que gracias por visitar Punto de Vista. Sigue y suscríbete a nuestro canal y dale like, que eso a nosotros nos motiva. Así que gracias. Gracias a todos. Y no olviden dejar sus comentarios si tienen alguna crítica con respecto a lo que hemos esbozado el día de hoy y si tienen un punto de vista diferente al nuestro. Esto es democrático y es un espacio para la discusión de contenido social, político y jurídico.